Buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente aquí en medio de ustedes para que podamos abrir las Escrituras y que Dios nos siga hablando, que nos siga instruyendo, porque sus propósitos de Dios son buenos. Dice que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, y lo único que busca es que tú puedas encontrarle a Él. Bien, el día de hoy yo he titulado la enseñanza ¿Tu sabiduría de dónde proviene? ¿De dónde? Y te voy a dar un ejemplo. En una ocasión dice que había un filósofo que quería pasar a la otra orilla del río. El río era caudaloso, era un río bravo, como dicen. Y se embarcó en una barcaza. Y en el trayecto le iba preguntando al que manejaba la barca, la pequeña lancha, y le decía: ¿usted ha estudiado geografía? Contestó: no. El sabio le dijo: ha perdido el 10% de su vida lo ha perdido. ¿Ha estudiado filosofía? Y a lo respondió que no. Por lo que nuevamente le dijo el sabio: ha perdido el 10% de su vida. ¿Usted sabe gramática? No, señor, no sé qué es eso. Ah, bueno, entonces ha perdido otro 10% de su vida. ¿Sabe aritmética? No, ha perdido el 10% de su vida. Y así sucesivamente, hasta que llegó el momento en que ya él había perdido el 80% de su vida porque no sabía ciertas cosas, ciertas materias. Distraídos en la plática, siguen el rumbo y chocan contra un arrecife. Y entonces la lancha se empieza a hundir, se empiezan a desprender las tablas que formaban esa barcaza. Y le pregunta y le dice el lanchero, le dice al filósofo: oiga, ¿usted sabe nadar? Y dice: no sé nadar. Y le respondió: pues ha perdido el 100% de su vida porque la lancha se hunde y se va a ahogar. ¿Qué te quiero decir con esto, con este ejemplo? Que no importa cuánto sepamos del mundo, que no hay cuántas cosas sabes y cuántas sabes hacer bien de las ciencias del mundo y de lo terrenal, si no sabemos nadar hacia la orilla que nos puede llevar a la eternidad, al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Con este ejemplo te digo, la gente piensa es cuánto sé, y eso es suficiente para poder salir adelante. Pero en las cosas espirituales no es así. En las cosas espirituales todo solamente proviene de un lugar, y eso viene de arriba. Por eso es que yo te preguntaba: ¿de dónde proviene tu sabiduría? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar juntos. Ayúdanos, Señor amado, para poder entender la sabiduría que tenemos el día de hoy, Señor, si viene de arriba o es lo del mundo, Señor. Padre, te damos gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. En el libro de Job 28:20, dice la Escritura: ¿de dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y el mismo Job en ese contexto dice que atesoráramos más la sabiduría como piedras preciosas. Y es que sabes que en nuestro tiempo, como lo decía yo hace 15 días, pensamos que lo que aprendemos en este tiempo, en este mundo, es bueno y que eso nos va a ayudar y hacer a Dios a nuestra manera. Y lo hacemos como nosotros queremos, pero realmente eso no es una sabiduría. Ahorita vamos a ir entendiendo. Porque una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría que da Dios. Tú puedes conocer lo que dice la Escritura, pero no vivirlo. Tú puedes conocer muchas cosas que dice la Escritura y las podemos hablar y las podemos recitar y las podemos decir de memoria. Pero ese es un mero conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría que da Dios nos lleva a entender y a hacer las cosas
como Él quiere y poder llegar un día a ese conocimiento de Él para poder llegar al cielo, a la eternidad. Entonces, no podemos conocer, te digo, muchos temas, mucha ciencia, pero no poder guiar nuestra vida de acuerdo a los conceptos, a los preceptos bíblicos. Es muy diferente. Por eso es que es necesario que tú y yo nos rijamos por esto, por la Escritura. Y no solamente conocer, sino buscar esa sabiduría que solamente viene de lo alto. Vamos a ver en la Escritura un ejemplo de esa sabiduría que Dios da. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Está hablando, dice, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Te das cuenta? Salomón no pidió sabiduría, no pidió riquezas, no pidió días, que se alargaran sus días, sino pidió sabiduría. Y tú y yo el día de hoy tendríamos que estar buscando de Dios esa sabiduría, que eso no se recibe en ninguna escuela, ningún curso teológico, sino solamente viene de arriba. Pero Salomón por eso pidió, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. ¿Para qué? Para poder guiar a este pueblo, para poder guiar mi propia vida y la de este pueblo. ¿Por qué? Porque tú y yo nos vamos a enfrentar a ciertas dificultades cada día, porque todos los días vamos a tener problemas, porque cada día te vas a enfrentar a este mundo. Pero si tú no tienes la sabiduría que viene de Dios, ¿cómo lo vas a poder enfrentar? ¿Cómo vas a poder salir adelante? ¿Cómo vas a perseverar si no tienes esa sabiduría? A veces nosotros nos conformamos con solamente aprendernos, te decía, un versículo, pero al momento de aplicarlo no sabemos. No lo sabemos porque no viene la dirección de Dios. Yo me acuerdo en un momento, en una oración, yo decía, Señor, ¿pero por qué pasan estas cosas o están pasando estas cosas en mi vida? Y de repente viene ese entendimiento que solamente viene de arriba. Y yo dije, es cierto. Y me viene el texto que para los que creen todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces yo entendí de parte de Dios que eso que estaba pasando en mi vida tenía un propósito que yo no había alcanzado a ver, pero que Dios sí lo sabía. Y entonces en ese momento me deja entenderlo y mi alma descansa, mi corazón, y dije, Dios, muchas gracias. Pero si yo vivo con mi entendimiento, vivo con mi conocimiento, nunca voy a entender eso, porque solamente estaría pensando en lo carnal, en lo que me está pasando en este momento. Entonces aquí vemos que Salomón pidió algo, sabiduría. Y después le fueron añadidas todo lo demás. Hay un texto que dice, busca del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Por eso, como en nuestro ejemplo que dábamos, esa persona sabía muchas cosas, pero no sabía nadar y se iba a ahogar. Así nosotros podemos andar nadando, pataleando un rato, pero nos vamos a cansar. Y cuando no está la sabiduría de Dios, nos vamos a ahogar y nos vamos a quedar a medio camino. Salomón recibe de parte de Dios sabiduría, ya que no pidió dinero, riquezas, mujeres, más días, sino entendiendo
que ese conocimiento, que esa sabiduría que podía recibir de Dios, le iba a servir para su vida, para todas las cosas que él tenía que hacer. Que después Salomón se apartó, eso fue otra historia y no voy a ahondar en ella. Pero Dios, esa sabiduría que Dios le dio, la gente se admiraba. ¿Sabes que cuando un hijo de Dios recibe de esa sabiduría, sabe guiar su casa, se comporta en su trabajo, en donde se pare, la gente lo nota, la gente lo ve? La gente se admiraba de esa sabiduría que tenía Salomón. Y fíjate lo que dice en Primera de Reyes 10:1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Sabes que cuando la gente dice, oye, ¿por qué actúa esa persona de esa manera? ¿Cómo es que tiene una respuesta para su vida? ¿Cómo puede salir adelante en medio de las dificultades? ¿Cómo es que enfrenta todas estas calamidades en su vida? La gente lo ve y la gente pregunta. ¿Y sabes qué? Se dan cuenta de algo, que el Espíritu Santo mora en esa persona y por lo tanto es guiado a toda verdad. Y entonces esta reina fue a ver a Salomón, fue a escucharlo, porque entendía esa sabiduría no es normal, como te decía, y no es de esta tierra, sino solamente proviene de arriba. Entendiendo que tú y yo lo que hoy necesitamos proviene de lo alto, solamente. No, aquí no lo podemos obtener. Hay personas que dicen, es que ya me inscribí al seminario tal, al seminario teológico tal, y ya he leído 400 libros y estoy leyendo otros 200 porque tal vez lo que me hace falta es mayor conocimiento. No, Salomón le pidió a Dios sabiduría y le dio más abundantemente de lo que pedía, porque así es Dios. Cuando estamos faltos de algo, Dios nos da más allá de lo que pedimos, porque conoce nuestras limitaciones, conoce nuestro corazón. Entonces, ahora hay dos clases de sabidurías y lo vamos a ver con la Escritura. Ya vimos que la sabiduría que proviene de lo alto y que Salomón se apartó, que terminó adorando a ídolos a causa del pecado. Pero definitivamente esa sabiduría provenía de lo alto. Ahora en Santiago 3, versículo 13 al 18, nos deja claro la sabiduría que es de Dios y lo que no es la sabiduría de Dios. Y esto es importante que tú entiendas. El día de hoy, ¿de qué te alimentas? ¿De dónde recibes y de dónde tienes la sabiduría? ¿Si es de Dios o es de este mundo? Dice Santiago 3, versículo 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, Santiago nos deja claro que hay una donde dice la gente que piensa que es sabiduría, pero no la hay. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que dice que tiene a Dios en su vida, que habla de parte de Dios, pero en su vida hay mentira, hay celos, contenciones, hay celos amargos. ¿Será la sabiduría que da Dios? Por supuesto que no. Por eso es que cuando hay una persona que habla y dice, es que Dios, y le puede predicar a la gente y le puede hablar de Dios, pero ves que esa persona está amargada
está llena de celos, de rencores. Esa sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Hay una sabiduría que proviene del cielo y otra que es terrenal. La que los hombres que no conocen a Dios la practican. Pero ahí está, te digo, la persona que piensa que es sabio en su propia opinión, pero que todavía hace las cosas del mundo. Y su actuar es conforme a lo que hay en su corazón. Entonces Santiago la describe muy claro. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. O sea, no estés pensando más allá de ti. O sea, no te envanezcas, o sea, no digas, es que sí, Dios, es que yo recibo de mi Padre y todo lo que yo hablo lo digo de parte de mi Padre. Pero la persona vive con celos amargos. Es una persona que contiende constantemente, que tiene disputas, que tiene problemas con todo mundo. Por eso dice, ni mintáis contra la verdad. O sea, no mientas contra Dios, porque la verdad es Cristo. Y entonces cuando tú dices, sí, es que Dios, a mí, hermano, tú sabes, no sabes cuánto me habla Dios. Sí, pero yo veo que también traes problemas con el hermano, la hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos. No os jactéis, o sea, no mintáis. Esa es la sabiduría terrenal. Y no solamente dice eso, animal y diabólica. O sea, Santiago no se anda con medias tintas. No se vayan a ofender la gente. Eso es del diablo. ¿Sabes por qué? Porque obedecen a su padre, que es padre de mentira, que miente, el diablo. Por eso lo describe de esa manera. Es terrenal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, toda aquella persona que dice que tiene sabiduría de Dios, pero actúa de esa manera, ahí es perversa. Hay perversión en el corazón. Pero la sabiduría, y aquí nos deja ver en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, y fíjate cómo aquí cómo Santiago hace la diferencia entre una y otra. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Imagínate esta definición que él da y este parteaguas que hace para que la gente no se engañe, para que la gente no diga, sí, yo tengo sabiduría de parte de Dios, pero hay esto en mi vida. No, es claro y dice que lo que proviene de arriba es primeramente pura, es limpia, no hay maldad. Y también dice que es pacífica. A la diferencia de la contención, el que tiene esa sabiduría de lo alto siempre está en paz con todos y trate de estar bien con todos y de llevarse bien con todos. Amable, es amable. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿no dice la Escritura? Es amable, no se irrita, no guarda nada en su corazón. Es benigna, siempre está pensando bien de los demás. No, es que no está pensando que es que no me saludaron, es que me hicieron esto, y siempre está pensando en su cabeza y se hace ideas raras. Siempre está pensando bien de los demás, es benigna, llena de misericordia. Siempre está viendo por el necesitado, siempre está viendo por las necesidades de su propia familia, está viendo por las necesidades de los demás. No es alguien que está encasillado en sí mismo y está ahí encumbrado en su corazón y dice, es que sí, yo amo a Dios, pero jamás hace misericordia, jamás ni se preocupa por el desvalido, ni por los pobres, ni por nadie.
Es más, ni siquiera le predica a la gente, sabiendo que en estos tiempos la persona se va a ir al infierno si se muere por el COVID. Ni siquiera eso. ¿A cuántas personas tú le has predicado? ¿A cuántas personas tú que se te ha acercado, personas que se atraviesan en tu camino, a los de tu casa, y les has hablado de Cristo, de lo que tú has entendido aquí los domingos? Porque el verdadero amor, la sabiduría que viene de lo alto, está llena de misericordia. Del corazón sale. Y de buenos frutos también dice. Hay frutos buenos. La persona siempre está llena de frutos. ¿Tú has visto un árbol frutal? O sea, cuando da frutos no da uno por allá y otro por acá. Ayer platicaba con unos hermanos y hablamos de los tamarindos. Un tamarindo, un árbol que da tamarindos, te da por kilos, por costales. Así es el fruto que viene de lo alto, cuando ahí está la sabiduría de Dios. Y de buenos frutos, uno podrido y otro bueno. Y por allá hay otro bueno y otro por acá podrido. No, de buenos frutos. Porque esa sabiduría que tiene lo lleva a esto, en su propia vida y para con los demás. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía, no es doble cara. No es aquí en la iglesia, es amable, el bonachón, ¿no? Buena onda, como dicen, y en su casa lo hemos dicho, es un ogro. No, allá afuera es otra persona. Oye, pues esa persona la vi el domingo y se veía tan bien. No, esa sabiduría que proviene de lo alto, a esta persona la lleva a ser íntegra. La lleva a ser de una sola pieza, aquí y en todos lados. No hay hipocresía. Esa sabiduría que proviene de lo alto le lleva a la persona a ser recta, a no engañarse. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces sí nos damos cuenta que hay dos clases de sabiduría. Una, la que proviene de Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y la otra que es terrenal, carnal y diabólica. ¿Que de dónde proviene? Del padre de mentira, del diablo. Entonces, en la primera nos dice, como ahorita lo decíamos en la clase, en la sabiduría que es verdadera, nos dice que es pura, llena de misericordia, con frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría nos provee a todos, aquellos que conocen a Dios, aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo, que han sido regenerados, nos lleva a qué? Y nos provee para todo lo que necesitamos para vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad. Es que esa sabiduría no es para nosotros tenerla aquí como guardada, aquí abajo del saco, ¿verdad? Y la saco de repente cuando se me ocurra o cuando pienso que en ese momento, no, es para toda nuestra vida. Es para cada momento de nuestra vida. El que tiene este conocimiento, ¿a qué te lleva esa sabiduría? A obedecer a Dios. Alguien que no tiene esa sabiduría siempre va a desobedecer a Dios, siempre va a ir en contra de sus mandamientos, siempre va a ir en contra de todo lo puro, de lo limpio, de lo bueno. También se sujeta a su palabra. Cuando esa sabiduría está en la persona, tiene por regla esto y se sujeta a ella y no le busca un lugarcito para meterse.
como para buscarle y justificar su pecado, para justificar su maldad. No. La persona que tiene esa sabiduría de parte de Dios, ¿qué hace? Obedece a la palabra de Dios. Es su guía antes de actuar. No hace nada, si no Dios no se lo ha dicho. No, es que no toma decisiones a la ligera, sino por cuanto tiene esa sabiduría que viene de lo alto, lo lleva y se para y dice: Señor, es correcto. Señor, es de tu parte. Es su guía. O sea, no actúa primero y después dice: ay, sería la voluntad de Dios, pero ya lo hizo. Tomó decisiones equivocadas, ¿no? Aquel que tiene esa sabiduría de lo alto, que hace primeramente se sujeta a la palabra, es su guía antes de hablar, de actuar, de tomar decisiones. También esta sabiduría le hace que se aparte de lo que no es justo. O sea, no se anda ahí juntando y, como lo veíamos hace 15 días, como un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No. Se aparta de lo que no es bueno, de lo que no es justo, de lo que no le agrada a Dios, de lo que no glorifica a Dios. Más bien se acerca a todo aquello que es bueno y que le va a traer mucha gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque en su corazón está siempre esa sabiduría de lo alto, esa inteligencia que viene de arriba. También esa sabiduría, por consiguiente, lleva a la persona a ser humilde. ¿Sabes por qué? Porque aprende a depender de su Dios y se vuelve como la oveja, humilde. Espera. No se alebresta, no es el cabrito, aquel que anda brincando como chivo para allá y para acá. Y dice que tiene a Dios, pero anda de un lado para otro, brincando y haciendo mil cosas sin la guía y la dirección de Dios. Entonces le lleva a ser humilde, a depender de Dios. Señor, te necesito cada día. Lo lleva a ser prudente también en esa sabiduría. ¿Sabías que esa sabiduría de lo alto te lleva a la prudencia? A ser recto, paciente, discreto. Y la terrenal es todo lo contrario. Al chisme, a la murmuración. Y no importa si dices: es que yo tengo a Dios en mi vida, porque la sabiduría que es de Dios no te lleva a eso, sino a ser discreto. Pero la que es terrenal, la gente es chismosa, murmuradora, impaciente, grosera. Es todo lo contrario. Colosenses 1:9 dice la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Os está diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Toda esa sabiduría siempre nos va a llevar ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. No, te das cuenta, no es un conocimiento vano, no es un conocimiento doctrinal solamente de algo que yo me aprendo y que ya entonces me sé dónde está el libro y leo y el versículo y todo. No, es que esta sabiduría, esta inteligencia es espiritual, porque el que es carnal no entiende lo que es del Espíritu, no discierne las cosas que son del Espíritu, sino que el que vive en la carne solamente piensa en lo carnal. Por eso es que aquí dice: y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No, amigo, amiga, los que están conectados, esa no se recibe. Tú no vas a la farmacia y le dices: me vende 1 kilo de sabiduría e inteligencia. No, esa no se compra. Esa la da solamente el Padre que está en los cielos.
Solamente Él. Y ya lo vimos a través de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. No, tú no puedes ir y encontrarla a la vuelta de la esquina, aquí en la tienda de conveniencia que está en la esquina. ¿Me puede dar una botella de sabiduría? No. Esa solamente la da Cristo Jesús. A través de un conocimiento vivencial. Por eso es que esta sabiduría se debe de atesorar más que las piedras preciosas. Te decía citando en Job, ahí en Job 28:20, en el versículo anterior, en el 19 me parece que habla de esto, de las piedras preciosas. Más que las cosas del mundo. En el ejemplo que vimos del rey Salomón, nos damos cuenta que cuando no se atesora esa verdad, cuando no se atesora esa sabiduría, no importa cuántos años dices, es que yo hace 20 años era una persona espiritual, pero el día de hoy ya no te brilla nada. Así le pasó a Salomón. Una vez que Dios le dio esa sabiduría mayor que a nadie, se apartó y fue su derrumbe espiritual y moral. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría de Dios se atesora. Es algo que tú tienes y dices, yo no la voy a dejar. Porque esto es lo que yo necesito para mi vida. Y entonces la persona la atesora más que una piedra preciosa. ¿Cómo guardarías tú si te encontré que tuvieras un rubí, un diamante? Yo te aseguro que buscarías la caja más segura y ahí la guardarías. Y que nadie supiera. Y le pondrías, no sé, el blindaje 40, el 50, el mayor, para que nadie la robe y no se te pierda. Pues mayor que eso es la sabiduría de Dios. Y así deberíamos de atesorarla tú y yo. Porque es más que las piedras preciosas, más que el oro, más que cualquier cosa. Proverbios 4:5 dice la Escritura, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Tú y yo deberíamos de anhelar cada día más buscar la sabiduría, inteligencia. Es bueno el conocimiento, sí, pero siempre y cuando lo apliques para lo que es bueno. Pero si solamente se va a quedar en un conocimiento, por eso dice la Escritura que el conocimiento, que el mucho conocimiento envanece. La letra mata. Mas el Espíritu vivifica, porque el Espíritu es el que da vida a esto. Porque no es el conocimiento como tal, la letra mata. Cuando tú has leído y has escuchado mensaje tras mensaje y lo lees en tu casa y dices, es cierto lo que dicen, pero no lo vives, la letra te mata. Pero cuando esté el conocimiento vivencial, cuando el Espíritu Santo vive en la vida, está en la vida de la persona, vivifica, trae vida y no muerte. Entonces por eso dicen, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces vemos que sí hay esa sabiduría verdadera, pero que se pierde a causa también del pecado. Ahora veamos la sabiduría que no es verdadera. Ya lo vimos ahí en Santiago cómo hace la definición. El mismo Santiago define esta clase de sabiduría que no proviene de lo alto, sino que es terrenal, carnal, que proviene del mismo diablo. Ahora, así como hay frutos de la sabiduría de lo alto de Dios, también hay frutos, y es inconfundible, los frutos malos, de esa sabiduría que no es de Dios. Y fíjate lo que dice Mateo 7, 17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sabías que también los frutos, las evidencias son los frutos malos en la vida de la gente? Se ve. No, es que no lo tiene oculto, se ve en la vida de la persona. Así como hay frutos buenos, el árbol que es malo, el que no tiene esa sabiduría de Dios, dará frutos malos. Porque el árbol bueno no dará frutos malos, ni el malo dará buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por su sabiduría, por su inteligencia que tiene de Dios lo vas a conocer. Pero cuando no tiene la sabiduría más que la terrenal, también lo vas a observar. Lo puedes palpar, lo puedes ver, lo puedes discernir, porque lo estás observando, porque lo ves. La sabiduría que se conoce, ¿sabes por qué? Por las acciones y los hechos de las personas. No es que la sabiduría no se va en esto, es que soy muy sabio, hermano. Leo 5 horas al día, 10 horas, y soy muy inteligente, conozco todo lo que dice la Biblia. No, la sabiduría es práctica y se conoce por las acciones y los hechos de las personas, su conducta, sus obras y sus pensamientos. Por supuesto que hay frutos, por supuesto que hay evidencias. Vamos a leer lo que dice Santiago nuevamente 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esos son los frutos cuando no está la sabiduría de Dios. Ahí están los frutos. Entonces tú vas a ver a la gente y te digo, ahí está la persona con celos en contra de otra persona. Y no solamente dice celos, sino dice celos amargos. O sea, ya le añade otra característica, amargos. Contiendas. Entonces, ¿hay frutos o no hay frutos? Claro que sí. Por sus frutos los conoceréis. En estos versículos describe claramente cómo se manifiesta la sabiduría terrenal. ¿Y de dónde se va a manifestar esa sabiduría? En el hombre carnal, el que no vive conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay celos, contiendas, rencillas, envidias, rivalidades, ambiciones, egoístas, cuando está esto en el corazón de las personas, podemos entender algo, que en su corazón la sabiduría que tiene es terrenal. Y que en ese corazón hay esa raíz que no ha querido dejar la persona. ¿Sabes por qué? Porque se resiste una y se resiste otra y porque otra vez y sigue dejando en su corazón esa raíz. Y no la quiere sacar de ahí. La raíz del pecado, la cual no la ha querido quitar ni arrancar. No se ha querido salir del mundo, como te decía hace 15 días. La persona sigue pensando en que si me conviene, no me conviene, si creo o no creo. Por eso es la sabiduría, que alguien que tiene estas características es terrenal. No te puedes engañar. No puedes engañarte y decir, es que no, bueno, sí tengo unas de esas, no todos los que dijeron ahí, pero sí tengo uno. Y también ahí Santiago dice que sí, por una cosa, un pecado, me hago culpable de toda la ley, ¿o no? Así lo dice. No soy celoso, pero eres envidioso. No, tampoco soy envidioso,
pero hay contiendas en tu corazón. Hay vanidad, hay muchas cosas. ¿Tú has plantado alguna vez una plantita en un buen suelo, en una tierra fértil, en una tierra agradable? ¿Cómo crece? Empieza a crecer naturalmente. A veces ni la riegas, a veces ni siquiera le echas abono, pero ahí crece. Así es la maldad del hombre en un corazón no regenerado. Ahí está esa plantita creciendo. Y entonces su sabiduría se llena de sabiduría que es de este mundo. Son almas adúlteras que no han cambiado ni quieren cambiar, no quieren dejar el pecado. Lo hemos dicho, tienen apariencia de piedad, pero sus corazones están llenas de engaños, mentiras, falsedad e hipocresía. Segunda de Timoteo 3:5 dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sí, tendrán esa apariencia, se verán bien, pero aquí lo que nos llama, lo que nos dice el apóstol Pablo, pero van a negar la eficacia de ella. Está hablando de la piedad, pero yo diría, niegan la eficacia de la sabiduría de Dios con sus vidas. A estos hay que evitar. Los hombres que tienen la sabiduría que no es verdadera es porque mantienen su mirada y su corazón en lo de este mundo. Tienen una mentalidad carnal, en un mundo meramente carnal. Creen y piensan de acuerdo a los criterios que rigen el mundo. Esa es su sabiduría. Se rigen por lo que dice el mundo, por lo que dicen las modas, por lo que dice el predicador de moda, el que dicen allá, te decía hace 15 días, el que ahora ya dice el coaching, ¿verdad? El coach, lo que dice tal persona. Y entonces esas personas se rigen por todo aquello que no es espiritual, que no es de Dios. Te digo, piensan de acuerdo a los criterios que rigen el mundo y lo único que reflejan en su forma de vivir y de actuar es que son hijos del padre de mentira. Sin entender que esto les va a llevar cada día a ese tobogán descendente. Yo siempre tomo este ejemplo porque es en un tobogán cuando tú te subes, ese tobogán no te puedes parar, te sigues de filo, ¿no? En ese tobogán descendente no hay paradas, sino al final de ese tobogán hay final, ese final hay destrucción y muerte. Por cuanto la gente solamente piensa en lo carnal. El mismo Santiago nos dice en Santiago 1, 16 y 17, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? ¿De dónde desciende? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La persona que tiene esa sabiduría verdadera no anda dando bandazos, o sea, no anda ahí como que un día está bien, otro día mal, y como que anda fluctuando. Y lo decíamos hace 15 días. Variaciones, cuando hay una variación de voltajes porque baja la intensidad o sube, es una variación de voltaje. Aquí lo que nos dice la Escritura es que no hay sombra de variación, la persona se mantiene estable, siempre estable. O sea, no hay un día que es más espiritual que otro y así, como que anda para arriba y para abajo, como la onda, ¿no? Baja y sube, baja y sube. No hay variación en su vida, porque toda dádiva y don perfecto proviene del cielo, lo recibe de Dios. Nada proviene de ti mismo, de nosotros mismos, de ninguna escuela,
de ningún seminario. Ahí podrás aprender, pero la dádiva perfecta solamente proviene de arriba. Y ese conocimiento, esa sabiduría, no hay variación. O sea, no cambia. Cuando dice en el cual no hay mudanza, es una mudanza, es como cuando tú te cambias de casa y vas a hacer una mudanza, vas a mudar a otro lado, vas a cambiarte de residencia o de trabajo. Es lo mismo. Esta dádiva y don perfecto no hay mudanza, o sea, no hay cambio en la persona. No es que hoy la viste de una manera y mañana la vas a ver de otra, no, es la misma persona siempre. No hay variación. El mismo Jesús dijo en Mateo 12:42, fíjate, cuando la persona no entiende, cuando la persona aquí, la reina de Saba, fue a ver a Salomón, cuando la persona no quiere entender de parte de Dios, cuando la persona se aferra a sí misma, el mismo Jesús dijo en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Tú has escuchado? ¿Tú has entendido de parte de Dios? Y a veces la gente no va, no busca. Y dice que la reina de Saba se levantará en el juicio, el día del juicio con esta generación y la va a condenar. Oye, tú habías escuchado mensajes de parte de Dios. Cristo te habló una y otra vez que buscaras a Él, que le buscaras a Él. Yo fui a buscar a Salomón, a escuchar su sabiduría, y vine de lejos solamente. ¿Y tú? Tienes el internet, y ahí en tu casa, y aún así no quieres escuchar la voz de Dios. ¿Qué más? Desde la comodidad de tu casa, desde la tranquilidad de tu casa, y aún así no has querido entender. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Tú has escuchado de parte de Dios muchas cosas. Dios te ha hablado muchas veces. Y aún así, perseveras. Y te aferras a lo tuyo. Y tú piensas que con eso vas a salir adelante. Si tú no buscas a Dios de verdad, si tú no te arrepientes del pecado, el día del juicio se levantará la reina de Saba del sur y te va a decir, tú escuchaste más que yo, porque tú escuchaste directamente del Creador, porque tú ya escuchaste, tú viste, tenías la película completa. Yo solamente fui a ver a Salomón. El día del juicio no podrás decir, yo no lo sabía. Es que yo no sabía. ¿A poco iba a haber un juicio? Yo ni sabía. Nunca me enteré. Si lo sabes y lo sabías. Tú has escuchado sabiduría de lo alto y te resistes. De veras, a veces pensamos que Dios va a esperar el tiempo que nosotros querramos. Cuando vino la destrucción en el tiempo de Noé, 120. ¿Cuánto se tardó? 120 ¿qué? Años. Y vino la destrucción. Cuando de Nínive se tardó unos días, 40 días. Cuando aquel le dijo, hoy vienen a pedir tu alma, necio, hoy vienen a pedir unas cuantas horas. Y tú piensas que contigo Dios va a ser una excepción.
Porque has desechado la sabiduría de Dios, has desechado a Cristo. Y piensas que tú tienes 20, 30 años por delante. Los jóvenes piensan que a lo mejor no hay problema, tengo toda una vida. ¿Y quién te dice? Por eso Cristo dijo que la reina del sur se iba a levantar en el juicio. Porque mayores cosas has escuchado tú. Una y otra vez. No es del predicador. Si tú entiendes algo, es de parte de Dios. Sabes que con lo que tú has llamado sabiduría no has podido salir adelante y aún así te aferras a ella. ¿Sabes por qué? Porque eres muy carnal. ¿Sabías que Dios no atiende y no escucha al que se cree sabio en su propia opinión? Job 37, 24. Job 37, 24. ¿No lo digo yo? Dios no atiende y no escucha al que se cree sabio en su propia opinión. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, pues ese se cree sabio, allá él. Dice Job 37, 24, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No. Dios no tiene consideración ni lo estima. ¿Sabes por qué? Porque se siente sabio en su corazón. Porque Él se necesita a sí mismo. Él no necesita a Dios, se necesita a sí mismo. Y dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Porque es necio, soberbio y soberbio. Sí, lo dije 2 veces. Necio, soberbio y soberbio. El que se cree sabio en su propia opinión. Sí, se cree sabio. Y por eso no necesita a Dios. Por eso no busca a Dios. Porque piensa que lo que cree y lo que sabe es de Dios. Gálatas 6:3 dice la Escritura, porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si tú crees ser algo por lo que tú sabes, porque tienes una maestría, un doctorado, porque tienes mucho conocimiento, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No, la persona que no tiene esa sabiduría de Dios y cree que habla de parte de Dios y cree que tiene de Dios, se engaña a sí mismo. No te engañes. Si tú tienes las características que dice Santiago y tú practicas esos pecados, no te engañes. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No te engañes. Dios ya viene pronto. Cristo viene pronto. Por eso es que te habla de todas estas cosas, nos habla. Para que no nos engañemos. Para que el día que Él venga no seamos avergonzados delante de Él. ¿Quién eres tú, Señor? Si yo era esto, Señor, conocía esto, apartados de mí. ¿Hasta cuándo pensarás que tu conocimiento doctrinal, intelectual te va a sacar adelante? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo andarás pensando en que sí será o no será? En tu engaño dirás, Dios retarda sus juicios y hasta el día de hoy yo he vivido como he querido y no me va a pasar nada. A unos en este tiempo vendrá el juicio, pero el día del juicio, el día final, todos seremos juzgados, todos. ¿Y cuántos de nosotros rechazamos esa sabiduría?
ese encuentro con Él. Ahora te puedes dar cuenta, ¿por qué? ¿Por qué no tengo eso? ¿Por qué creo ser sabio en mi propia opinión? ¿Por qué me considero más? Yo he conocido gente muy sencilla que a lo mejor no tiene muchos estudios, pero obedece a la palabra de Dios, Dios le alumbra y de veras ve su vida, da testimonio de que Dios vive y mora en su corazón. Primera de Corintios 3:19, con esto terminamos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Para rematar, tu sabiduría, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, para con Dios. No, a Dios no lo mueves. No, a Dios no lo vas a convencer con tu conocimiento. No lo vas a convencer de que sabes mucho. Porque el que tiene la sabiduría de este mundo es insensato. Es insensatez para con Dios. O sea, Dios no admira esa sabiduría, no la reconoce. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Creen ser sabios en su propia opinión. Piensan que son astutos, que se van a burlar de Dios, que pueden jugar a la religión. Como te decía hace 15 días, que juegan con el mundo, están en el mundo, pero también en las cosas de Dios. Pues Dios los prende a esos sabios en su insensatez. Se refiere al sabiondo, al que se quiere pasar de listo con Dios. Se cree astuto, pero no lo es. Porque a Dios no lo podemos engañar. De Dios nadie se puede burlar, ni tú ni yo. Por eso dice ahí, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Piensan que son astutos y que se van a burlar de Dios. Por eso dice, no te engañes. Si tú no tienes la sabiduría de Dios y solamente piensas en lo carnal, en lo terrenal, esa sabiduría no es de Dios, es diabólica, terrenal y carnal. Cierra tus ojos, por favor. No importa. No importa quién seamos, ni cuántos años tengamos en esto. En una ocasión, un hijo engañó a sus padres y constantemente se burlaba de ellos y decía, me salí con la mía. Los engañaba, les mentía, les robaba y decía, otra vez me salí con la mía. Hasta que en un día tuvo un accidente muy fuerte. Le tuvieron que amputar las piernas, un brazo, porque ese día había engañado a sus padres. Les había mentido. Y así, el que se cree sabio en su propia opinión, el que se cree autosuficiente, un día te darás cuenta que todo tiene consecuencias y que Dios prende al sabio, al que se cree sabio en su propia opinión. Es importante que medites en esto. No es que tú no tienes que quedar bien con nadie. Al que tienes que buscar es a Dios. No el lugar,
no 4 paredes. La sabiduría no viene de estas 4 paredes, viene de lo alto. Lo que tú hoy recibiste viene de lo alto. Si tú entendiste algo de parte de Dios, viene de lo alto. ¿Sabes por qué? Porque quiere que te vuelvas de tu mal camino. Que dejes de ser sabio, sabia en tu propia opinión. Que ya no busques en este mundo. Que ya no busques lo terrenal. Que no busques el conocimiento. Que solamente te llenes de letra, porque la letra mata. Pero al que tiene al Espíritu Santo, vivifica en su corazón la palabra y lo lleva a actuar. Eres una persona ingrata, celosa, con pleitos, codiciosa, pero dices que eres sabio. Esa no es la sabiduría de Dios, es todo lo contrario. Esa fuera tu oración, tu súplica ahí. Que tu sabiduría fuera a buscarle a Él, encontrarle a Él. ¿Sabes que a eso te ha traído Dios? No a llenarte de doctrina, no a llenarte de palabra, sino a conocerle a Él. Ahí está la sabiduría, conocerle a Él. Tener un encuentro personal con Él. Esa es la sabiduría. Conocerle a Él. No importa quién seamos. No importa que no tengamos preparación. Él da. Él reparte como Él quiere. Porque Él es la sabiduría. Él es el conocimiento. Él es el alfa y el omega. Él es todo. Y no importa quién seas tú. No importa que seas muy sencillo.
o tengas mucho conocimiento. La sabiduría es conocerle a Él. Conocerle a Él y solo a Él. Amén. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Eres altísimo, Dios, Señor de la creación, tú eres santo, oh Dios, el Rey de las naciones, tú eres santo, Señor, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Eres altísimo, Dios, Señor de la creación, tú eres santo, oh Dios, el Rey de las naciones, tú eres santo, Señor, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque no hay otra cosa, Señor, más hermosa en este mundo que conocerte a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sin ti, ¿qué seríamos, Señor? Padre, ¿cómo estaríamos el día de hoy, Señor? Padre, es que la sabiduría es conocerte a ti. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Escritura. Padre, gracias. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Padre, que cada uno de los que escuchen, Señor, que escucharon el día de hoy, Padre, y los que van a escuchar, que puedan entender algo, Señor. Que no hay otra cosa, Señor. Que no hay otro conocimiento. Que no hay otra sabiduría más que conocerte a ti, Señor. Padre, muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por tus muchas bendiciones, Jesús. Háblale, Señor, al que tengas que hablarle, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense y estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Hasta luego.